Buen día y presentaremos el informe 2, fermentación en fase líquida. La fermentación en fase líquida requiere de un cultivo microbiano en un sustrato que contenga más de 95% de humedad en un bioreactor cerrado en condiciones controladas. Las ventajas es que tienden a crecer en grandes cantidades en un medio líquido, tienen un alto rendimiento proteico y una distribución uniforme de nutrientes gracias a la agitación orbital. Las desventajas es la alta demanda de capital a la hora de invertir en equipos e indumentaria y alta generación de residuos, tanto líquidos como sólidos. Productos industriales. Tenemos el hidrógeno biológico, que gracias a bacterias que descomponen el carbono en ácidos grasos y gases, podemos obtener el biohidrógeno en condiciones anaeróbicas y en ausencia de luz. Caracterizado por el bajo consumo de energía, lo vemos en combustibles sintéticos y amoníaco y fertilizantes. Otra es la producción de etanol, que gracias a materiales lignocelulósicos y un proceso de pretratamiento, hidrólisis y fermentación podemos obtener bebidas alcohólicas o biocombustibles. Y la producción de ácido láctico gracias a glucólisis y conversión de piruvato a lactato para producir yogures o otros lácteos. La metodología del montaje: en un matraz prepararemos un medio de cultivo con sustrato que será la glucosa, fuente de energía, y un medio que es el caldo donde se inoculará la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es capaz de fermentar la glucosa en etanol. Este matraz se tapará con algodón con el fin de permitir el paso de oxígeno debido a que la reacción es aerobia, y posteriormente se llevará a agitación orbital durante 48 horas, esto con el fin que la mezcla se homogeneice y se permita el crecimiento y la actividad metabólica de las células. Para la metodología de la cuantificación y control de la medición de la biomasa, cogeremos tubo centrífugo y los pesaremos secos. Luego les añadiremos 12 mililitros del caldo y los llevaremos a centrifugar por 6 minutos a 2000 RPM. Esto con el fin de separar la biomasa del líquido sobrenadante con el fin de obtener y recolectar la biomasa. Luego se descartará el sobrenadante y se repetirá el proceso hasta que se acabe el líquido del caldo. Luego se resuspenderán los pellets en una solución isotónica de cloruro de sodio al 0.9% con el fin de eliminar las impurezas o residuos del medio. Se llevará a secar la biomasa a 60 grados centígrados por 72 horas, esto con el fin de eliminar la humedad. Luego se llevará a un desecador y por último se pesará en una balanza analítica. Para resultados usamos la curva de calibración que se obtuvo en el anterior laboratorio para cruzar nuestros resultados obtenidos de la lectura y la absorbancia. Usamos la recta obtenida por el ajuste cuadrático, en el cual se pueden ver los cruces en la siguiente imagen, y los valores cuantificados que se obtuvieron por medio de la ecuación los tenemos en la siguiente tabla, en donde obtuvimos la concentración final de glucosa. Para determinar la concentración de glucosa consumida, hacemos una diferencia entre la concentración inicial menos la final, que fue la que obtuvimos de la ecuación, obteniendo así los valores de glucosa consumida en gramos o de litros. Para los de etanol, usamos también la curva de calibración obtenida en el anterior laboratorio, y a lo mismo que hicimos en azúcares, usamos la ecuación que se obtuvo para el ajuste cuadrático, hicimos los cruces en la gráfica y con los datos obtenidos de la ecuación los cuantificamos en la siguiente tabla, obteniendo así lo producido de etanol en gramos sobre litros. Comparando estos datos, obtuvimos también lo producido de biomasa, haciendo una diferencia entre el peso inicial del tubo de la centrífuga y el peso final. Se obtiene lo producido de biomasa en gramos. Para los valores de rendimiento, tanto de etanol como de biomasa, se toman los gramos o litros de producido tanto de etanol como de biomasa sobre la glucosa consumida en cada uno de estos. Se puede ver que el rendimiento de etanol, a medida que va creciendo la concentración de la glucosa, va aumentando este valor, cosa que no es constante en la biomasa, puesto que en la concentración de 20 gramos o de litros obtenemos el mayor rendimiento de biomasa,
pero en 30 gramos o de litros obtenemos el menor valor de rendimiento. Comparando nuestros valores con los obtenidos en la literatura, donde nos dice que el rendimiento teórico máximo estequiométrico para la producción de etanol a partir de exosas, en este caso glucosa, es de 0.511 gramos de etanol por cada gramo de azúcar, en este caso la glucosa. Comparándolo con estos resultados, podemos determinar que para una concentración de glucosa de 20 gramos o de litros, el, el porcentaje comparado con el rendimiento teórico de diferencias de 40.7. Para uno de 30 es de 56%, para una concentración de 40 es de 58.7% y para una concentración de 50 es de más o menos de 59%. Ahora, para comparar con los datos de la biomasa, eh, tenemos como rendimiento máximo de estequiométrico una producción de glucosa, una producción de biomasa de 0.284 gramos por cada gramo de glucosa. Comparado con nuestros resultados, pues podemos determinar que nuestros resultados experimentales son más bajos, puesto que la mayoría de la glucosa se usa para la producción de etanol y en algunos casos de otros metabolitos, disminuyendo así lo que se puede destinar de la glucosa para la producción de biomasa. En conclusiones, nosotros, basándonos en las pruebas que hicimos en el laboratorio, nos dimos cuenta que pues entre mayor concentración de glucosa, tendría que ser mayor la producción de etanol. A nosotros la producción de etanol nos da entre un 40.7% y el 58.9% de un valor teórico máximo, lo cual nos lleva a la conclusión de que pues es muy bajo a comparación con un rendimiento teórico. Esto puede ser debido a diferentes razones como la limitación en el crecimiento de células, la limitación en nutrientes, la presencia de inhibidores y las condiciones subóptimas de fermentación, entre otros factores que pueden incluir. Entre esos está también eh, la tolerancia a la levadura al etanol, la incapacidad por algunos subproductos y las condiciones de operación, que puede que no sean totalmente estériles o que haya problemas en la duración de los procesos y en las temperaturas que se llevan para poder llevar de manera óptima todo el procedimiento. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.